Así que aquí estamos en la tercera sesión y queremos en este momento abordar un poco de esta idea de la formación de ancianos y el cuidado de ancianos. Y algo muy importante para no solamente para los ancianos, pero también por nosotros, porque tenemos una responsabilidad cada uno. Entonces debemos formar la pregunta así: ¿cuál es el rol de la iglesia local en la formación de sus ancianos? O sea, ¿qué rol tiene, qué responsabilidad trae la iglesia local, la membresía de la iglesia en la formación de sus ancianos? Y creo que es muy importante porque estamos hablando no solamente de nuestros ancianos actuales, pero también pensando al futuro, cómo podemos y cómo debemos formar a nuevos ancianos. Y creo que es importante que tengamos más ancianos para el futuro, porque como todos sabemos, entonces no vamos a vivir en este mundo es una persona muchas veces que es anciano y en un momento va a estar con el Señor, y en este momento tenemos que reemplazar a nuestros ancianos con más ancianos, así que es necesario que formemos nuevos ancianos. También por otros motivos laborales, familiares, que uno se traslada a otro lugar y necesitamos tener otro anciano para reemplazar el anciano y su cargo en la iglesia local. También hay momentos en la vida de una iglesia que está en formación de otras congregaciones, como la plantación de una nueva anciano para esta nueva iglesia, esta nueva congregación, y también para reemplazar los ancianos en la iglesia madre, podemos decir. Entonces es necesario que estemos siempre formando a nuevos ancianos. Y creo que hay una idea que muchas veces sale, que si nosotros vamos a llegar a un punto, a un momento cuando tengamos todos los ancianos bien formados, capacitados, listos con sus cargos y ya, entonces ahora no tenemos que hacer nada más. Pero la iglesia es un organismo que está siempre creciendo, cambiando en ese sentido, que estamos esperando que el Señor nos traiga más personas, que agrega más personas a nuestra congregación, y estamos expandiendo, creciendo en esa idea. Así que nosotros es necesario, creo, que estemos siempre formando a nuevos ancianos. Bueno, creo que importante, y a un lado entonces parece difícil la tarea de formar nuevos ancianos, pero creo que es algo que está dentro del marco del propósito de la iglesia local. Entonces, como decía antes, al principio, las calificaciones de un anciano son la semejanza a Cristo. Efectivamente, podemos decir que un anciano es una persona que está demostrando en su vida, por medio de su creencia en Cristo y por medio de su vida, una vida congruente con su creencia, una vida íntegra, que él es un discípulo de Jesucristo, es un seguidor, un aprendiz, que tiene como su meta ser como Jesús. Y bueno, nosotros podemos decir que debe ser la meta de cada creyente, no solamente de los ancianos. Entonces los ancianos no son los únicos que quieren ser como Cristo. Todos debemos ser discípulos de Jesucristo, que queremos ser más como Jesucristo. Entonces, como dice Jesucristo mismo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo discípulo que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, la meta de nosotros como discípulos de Jesucristo es que seamos semejantes a Cristo. No solamente los ancianos, no solamente los adultos, no solamente los casados, no solamente los maduros. Todos nosotros tenemos, como creyentes, como discípulos de Jesucristo, ser como Jesús. Entonces, ¿cómo podemos ser como Jesús? Bueno, primeramente en nuestra vida personal, en nuestros matrimonios podemos trabajar para que reflejemos correctamente el amor de Cristo por su iglesia, la sujeción de la iglesia a su Señor, y nosotros debemos proclamar el Evangelio y ser más como Cristo en nuestros matrimonios, también en nuestros hogares, en la enseñanza, la crianza de los hijos,
Es necesario que seamos como Cristo y queremos enseñar a nuestros hijos a creer en Jesucristo y a Jesucristo, a seguir a Jesucristo, a obedecer a Jesucristo. En la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? No es solamente cumplir un rito que todos los domingos nosotros llegamos, que nos sentamos, que cantamos, que escuchamos algo y después nos vamos. Es que seamos más como Cristo. Entonces, en toda área de nuestras vidas debemos tener, como discípulos de Jesucristo, la meta de ser como Jesús. Entonces, si nosotros decimos las calificaciones de un anciano son la semejanza a Cristo, entonces cada uno de nosotros, no solamente los maduros, los ancianos, la persona que tiene muchos años con el Señor, todos nosotros estamos direccionando nuestros esfuerzos para ser más como Cristo. Entonces, estas calificaciones no deben ser algo que son solamente para algunas personas, son para todos nosotros. Así que cuando estemos leyendo las calificaciones, cada uno de nosotros, varones, mujeres, debemos decir, yo quiero llegar a ese punto de la semejanza a Cristo. Eso es la meta de mi vida. Incluso el propósito de la iglesia local es capacitar a todos sus miembros para que sean a la imagen de Jesús. Eso es el propósito de la iglesia, según la Biblia. No sé si hemos pensado mucho en eso, pero el propósito de la iglesia no es que atraen más personas, no es que mucha gente llegue, no es que, no sé, que recogen mucha plata. La idea es que nosotros estemos creciendo a la imagen de Jesús. Como dice Efesios capítulo 4, Jesús constituyó pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay una capacitación, hay una formación. ¿Cuál es la meta? El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces la idea es conocer a Jesucristo y es no solamente un conocimiento teórico, no solamente un conocimiento teológico para que aprobamos un examen teológico, pero es que conozcamos a Jesús, que conozcamos al Hijo de Dios. Y dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces debemos crecer más como Cristo y debemos seguir creciendo hasta que lleguemos a un punto que estemos en la misma madurez de Jesucristo. Dice, a un varón perfecto, es como decir, a la madurez completa. ¿Y cuál es el estándar de la madurez cristiana? Es la persona de Jesucristo. Entonces seguimos capacitando, formando, discipulando, enseñando, ayudando a nuestros hermanos para que sean más como Cristo hasta que seamos como Cristo. Este trabajo es para todo el tiempo. Entonces siempre estamos involucrados en eso. La idea es que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una madurez completa. Entonces, si esto es, como decía, el propósito de la iglesia, capacitar a sus miembros para que sean a la imagen de Jesús, y todos nosotros tenemos esta misma meta de ser como Jesús, entonces podemos ver que la formación o la capacitación de líderes, de ancianos, es algo que está completamente dentro del propósito y dentro de la tarea de una iglesia local. Y de hecho, la meta del liderazgo debe ser que salga una fila de candidatos para ser anciano en la iglesia local. No es que nosotros estamos capacitando a un varón, un hermano para que sea un día un anciano, pero debe ser una fila de candidatos. De hecho, yo he dicho antes, pero creo que a veces es muy fácil como ver a un joven, ese tiene potencial. Así que trabajamos con esa persona y para ver si resulta. Pero yo creo que es mejor decir que todos los varones, todos los hermanos de la iglesia son candidatos para ser ancianos y estamos trabajando en su vida para que, discipulándole, para que sea más como Cristo y para ver cómo Dios está obrando en sus vidas. Y la idea es que salga una fila de candidatos, muchos, no solamente uno o dos, pero una fila que todos los hermanos, incluso las hermanas también, están madurando
para que sea más como Cristo. También, si estamos pensando en eso, que tengamos una fila de personas, una caleta de candidatos, tenemos demasiados candidatos para ser anciano y bueno, ¿qué pasa? Bueno, queremos también que Dios envíe a algunos de ellos, de los miembros de la iglesia, para servir en otro lugar, en el establecimiento o la edificación de otras iglesias, la cual es las misiones. ¿Correcto? Las misiones no es solamente pagar o enviar plata, pero también hay otra forma que podemos apoyar en las misiones y es que enviar a nuestra gente para que vayan. ¿Y cuáles son las personas que van a ir a ayudar con el establecimiento y la edificación de otras iglesias? No son las personas que con suerte llegan 2 veces al mes. Son las personas que van a estar en el centro, en el fundamento de la iglesia, que están sirviendo, que son los líderes, que son los capacitados. Y eso es algo que queremos que Dios envíe a esas personas. Pero ¿qué va a pasar después? Entonces vamos a tener uno huyo y tenemos que reemplazar a este anciano. Así que lo que estoy diciendo es, primeramente, es necesario que siempre, permanentemente, que estamos capacitando y formando a nuevos líderes. En segundo lugar, estoy diciendo que es completamente dentro de la meta y el propósito de la iglesia y es algo que estamos haciendo o debemos estar haciendo en todo momento. Entonces, pensando en la historia de la iglesia, Hechos capítulo 13, podemos recordar esa iglesia local en Antioquía. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y tenemos nombres: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Imagínense esa iglesia de Antioquía. Entonces tienen Pablo y Bernabé como líderes, como maestros en su iglesia. Qué bendición, ¿no? Y ahora el Espíritu Santo dice, apartadme estos dos para otra obra. Entonces, ¿qué pasa en ese momento en la iglesia? Entonces, todavía tenemos Simón y Lucio y Manaén, pero ¿quién más? ¿Quién más va a aceptar el desafío a reemplazar a nuestros hermanos que ahora están yendo por amor del Evangelio, por amor de Cristo, a llevar el Evangelio a otras partes? Entonces necesitamos más hermanos, más líderes, más ancianos. Entonces, ¿a quién estamos buscando? Bueno, yo siempre identifico a un buen candidato para ser un anciano futuro como una persona que ya está haciendo discípulos. Entonces, si la tarea principal de un anciano es hacer discípulos, entonces debemos ver quién está haciendo discípulos ahora, en su familia, en su matrimonio, dentro de la iglesia, y debemos animar a esa persona a seguir haciendo discípulos, a hacerlo con más destreza, llevando no solamente a su esposa, a sus hijos, sus hermanos a Jesucristo. O sea, es un buen candidato, una persona que está discipulando. Y es una persona que también que quiere seguir aprendiendo, que está buscando que otros le ayuden a ser más como Cristo. Un buen candidato para ser anciano es enseñable, una persona que está buscando ser discipulado. Todos debemos estar así, ¿cierto? Todos debemos estar discipulando a otros y buscando que otros nos ayuden a ser más como Cristo. Pero la idea es que estamos dentro de la iglesia local formando a los nuevos líderes de la iglesia. Eso tiene los dos lados. Primeramente tenemos los que son los líderes que no están amenizados por otros nuevos que están llegando, que están formándose, que están aprendiendo. Y al otro lado es necesario que sean personas que digan, yo quiero ser un anciano, yo quiero servir a mi iglesia local, yo quiero hacer discípulos, ayúdame a aprender. Y eso es lo que vemos, como dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles para enseñar a otros. Y no sé si han pensado en eso, pero en este versículo hay 4 generaciones, podemos decir, de discípulos. Tenemos Pablo, que está enseñando a Timoteo,
Y dice, lo que Timoteo tú has oído de mí, encarga a otros hombres fieles, y ellos después van a enseñar a otros aún. Entonces hay una multiplicación en hacer discípulos, algo que debe empezar dentro de la iglesia local. Si el propósito de nuestra iglesia es que todos nosotros lleguemos a la madurez de Jesucristo, que seamos más como Cristo, entonces debemos ser muchas personas que están haciendo discípulos, que están recibiendo el discipulado, que podemos formar en líderes nuevos. De nuevo, a mis hermanos, tal vez más jóvenes, que están pensando en eso y dicen, bueno, en un momento yo quiero hacer discípulos así. Yo quiero eso. Yo tengo ese deseo para mis hermanos en Cristo, para mis hermanos de la iglesia. Es una buena obra que desea. Es una buena obra que desea. Entonces, esto en cuanto a la formación. Entonces, la formación de los ancianos nuevos debe ser algo que es una prioridad dentro de la iglesia local. Es algo que sí puede pasar y debe pasar dentro de la iglesia local. No estoy descartando la formación teológica. Yo soy un fanático de la formación teológica, pero los requisitos, las calificaciones no son de un título, son de una persona que pueda hacer discípulos. Y eso se aprenda dentro de la iglesia local. Entonces, la iglesia local tiene esa responsabilidad. Todos estamos con ese mismo propósito de hacer discípulos, de ser discipulados, y dentro de eso debe surgir más ancianos y más que están listos para este cargo de ser un anciano. También creo que la iglesia local tiene un rol muy importante dentro del cuidado de sus ancianos, el cuidado de sus ancianos. Entonces, la iglesia local es como donde se forman los ancianos y dentro de ese ambiente de discipulado, pero también es importante que la iglesia local está cuidando de sus ancianos. En un sentido podemos decir que, yo suponía que fueron los ancianos que cuidaban de nosotros, pero también tenemos una responsabilidad, creo, de cuidar de nuestros ancianos. Y creo que la cosa más importante para recordar dentro de todo esto, esta idea de cuidar a nuestros ancianos, es que la iglesia debe reconocer y tomar cartas en cuanto a sus ancianos son miembros del cuerpo. Entonces, lamentablemente muchas veces podemos dar esa idea de que aquí tenemos la iglesia que es el cuerpo de Cristo y aquí tenemos la cabeza que es Cristo y aquí algo fuera tenemos los pastores, los ancianos. Pero la verdad es que el cuerpo de Cristo tiene una cabeza, que es Jesús mismo, y todos los demás son cuerpo, son miembros del cuerpo. Y es necesario que recordemos que nuestros ancianos son hermanos, son miembros del cuerpo. Y como dice 1 Corintios 12, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y dice a continuación que los miembros del cuerpo necesitan de los otros miembros del cuerpo. No hay un creyente que no necesita de nadie. Todos los creyentes necesitan de otros creyentes, de los otros miembros del cuerpo. Y lamentablemente, como decía muchas veces, esa idea, los pastores o los ancianos han impuesto esa idea de que nosotros estamos como por encima de la iglesia o fuera de la iglesia. La verdad es que somos miembros de la iglesia y necesitamos de los miembros de la iglesia. Cada miembro tiene su rol, cada uno necesita de los otros miembros. Así que debemos reconocer a nuestros ancianos no solamente como ancianos, pero también como miembros del cuerpo. Y debemos extender el mismo cuidado a ellos que estamos dando a nuestros hermanos, los otros miembros del cuerpo. Es decir, que nuestros ancianos también necesitan ánimo, a veces necesitan una corrección, a veces necesitan ayuda, a veces necesitan alguien para orar por ellos, igual como todos los demás. Entonces, todo eso, el mismo cuidado que nosotros estamos extendiendo a nuestros hermanos, debemos extender a nuestros ancianos también.
Creo que fundamental a eso es la iglesia debe orar regular y fielmente por sus ancianos. Puede ser que con nuestro concepto de la oración entonces puede ser difícil, porque muchas veces tenemos en la iglesia como un concepto de oración que oramos por necesidades, sobre todo las necesidades físicas, y más allá no sabemos cómo orar. Entonces, que Dios le bendiga. Pero si nosotros vemos lo que dice, por ejemplo, primero de Juan, capítulo 5, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si estamos orando por un hermano que está enfermo, entonces podemos orar que Dios le sane, pero tenemos que orar, si Dios quiere, por favor, sana a nuestro hermano. Y si él se recupera, entonces sabemos, fue la voluntad de Dios y Dios le sanó. Gracias a Dios por eso. Si no, entonces está con el Señor. Gracias a Dios, ahora sabemos su voluntad en eso. Estoy hablando muy básicamente en eso, pero nosotros queremos y debemos orar conforme a la voluntad de Dios, porque cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos orar con confianza. Tenemos esta confianza. Ahora, ¿cuáles son las cosas, las peticiones que sabemos sí o sí son la voluntad de Dios? Entonces, si estamos orando por unos por otros y que, por ejemplo, que crezcan para que sean más como Cristo, que obedezcan la palabra de Dios, que sean maridos cristianos, que sean padres fieles, discipuladores de sus hijos, ¿sí? Que sean miembros fieles de su iglesia, sabemos que estas cosas, estas peticiones son la voluntad de Dios. Y podemos orar con toda la confianza porque sabemos que es la voluntad de Dios. Que podemos orar por ellos y también por todos los hermanos de la iglesia si nosotros oramos según la voluntad de Dios. Y para mí yo he encontrado que la mejor forma es orar las Escrituras por nuestros hermanos, porque sabemos que es la voluntad de Dios y tenemos esa confianza. Y eso no requiere que estamos esperando que algo malo le pase y después ahora podemos orar por ellos en su necesidad, en su enfermedad, en su condición mala. No, podemos orar en todo momento. Entonces, lo que yo vi hace años atrás, por medio de un libro, muy buen libro, no sé si han leído, pero se lo recomiendo, pero ese libro es una exposición de las oraciones de Pablo en sus epístolas. Entonces, no sé si han notado, pero en casi todas las epístolas, entonces Pablo comienza la epístola con una oración por los destinatorios. Y estas oraciones son muy, pero muy interesantes porque no menciona en ningún momento sus necesidades físicas. Entonces está orando por sus necesidades espirituales, que sean agradecidos, que amen los unos a los otros, que crean en Jesucristo, que conozcan a Dios, que conozcan a la voluntad de Dios. Entonces estos pasajes al principio de casi todas las epístolas, entonces muy instructivos para pensar en cómo podemos orar según la voluntad de Dios. Entonces creo que hace casi 30 años atrás yo leí ese libro y eso fue antes de los emojis, pero se explotó la cabeza y yo estaba diciendo, eso es lo que estaba buscando. Entonces, ¿cómo puedo orar por mis hermanos y no solamente esperar que tenga una necesidad? Entonces, yo puedo orar proactivamente por mis hermanos y creo que es una buena forma y yo les animo a profundizarse en la vida de la oración, orando según la voluntad de Dios, orando las palabras de las Escrituras por sus ancianos y también por todos sus hermanos. Creo que va a cambiar su vida de oración. Pero la iglesia, primeramente, obvio, debe orar regular y fielmente por sus ancianos. ¿Y cómo podemos orar por nuestros ancianos? La misma cosa que nosotros estamos orando. Que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, que obedezcamos la palabra de Dios, que vivamos en conformidad con la voluntad de Dios en nuestra vida, que seamos, como decía, maridos cristianos, padres discipuladores, miembros fieles en nuestra iglesia, que hagamos discípulos de Jesucristo. Todas esas cosas son maneras y peticiones
y peticiones regulares que podemos orar por nuestros ancianos. Creo que es el primer punto de un buen cuidado de nuestros ancianos dentro de la iglesia local. En segundo lugar, como dice 1 de Pedro 5:5, la iglesia sí debe someterse a sus ancianos. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, en la primera parte de este capítulo está dirigiéndose a los ancianos y ahora se dirige a todos los demás. Y creo que cuando dice jóvenes, en ese sentido no está diciendo que los que tienen los más años no tienen que sujetarse a los ancianos. Creo que jóvenes en ese sentido está diciendo todos los no ancianos deben someterse a sus ancianos y todos debemos vivir en este ambiente de humildad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos los que hemos recibido gracia. Y los que hemos recibido gracia, entonces no podemos ser soberbios. Entonces podemos y debemos someternos a Dios y también a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas y también a nuestros ancianos, que Dios, Cristo mismo, ha constituido en la iglesia para que seamos más como Cristo, para que estemos creciendo hasta que lleguemos a esa madurez completa de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando pensamos en cómo podemos someternos a nuestros ancianos, entonces el ministerio de los ancianos no es que como una autoridad absoluta, que es como un rey en la iglesia. Yo entiendo que la autoridad de un anciano tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres preguntarme, bueno, ustedes no son miembros de mi iglesia, pero si fueran miembros de mi iglesia y quisieran preguntarme una cosa sobre, no sé, la gasfitería, las inversiones del bolsa, yo no tengo ninguna idea. Bueno, la cosa de su auto, cualquier cosa que está bajo eso, el motor, eso, la cuestión. Yo no sé, no soy una autoridad de eso. Y mi calidad de anciano, de pastor, no me hace un experto en esa cosa. Entonces yo digo, ya, conversa con otro hermano que sepa. Entonces, la autoridad de un anciano tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, eso implica que yo tengo una responsabilidad de tratar de respaldar lo que estoy diciendo de la palabra de Dios. Y creo que ustedes los miembros tienen una responsabilidad de exigir que los ancianos estén enseñando la palabra de Dios. Entonces, al final de una enseñanza, entonces yo no encuentro malo si alguien dice, yo entendí lo que estaba diciendo, pero ¿dónde sacaste eso de la Biblia? Buena pregunta. Entonces yo quiero tener el respaldo para decir, mira, en este pasaje, este principio, estoy sacando esa idea de acá, porque mi autoridad entonces surge de la palabra de Dios. Pero cuando pensamos muchas veces en eso y escuchamos la enseñanza o el discipulado de nuestros ancianos, muchas veces somos resistentes y no queremos escuchar eso. Y la verdad es que no necesitamos de maestros para enseñarnos lo que ya sabemos, ¿cierto? Entonces, lo más básico es que lo bueno de tener un maestro es para que yo aprenda algo que antes no sabía. Si yo sabe todo, si yo sé todo, entonces no es necesario que alguien me enseñe. Pero Cristo constituyó en su iglesia maestros. ¿Por qué? Porque no sabemos todo, porque nos faltan muchas cosas. Y Dios ha puesto en su vida, en su iglesia, Cristo ha ordenado en su iglesia maestros, pastores y maestros para enseñarles. Así que necesitamos esta humildad de decir, Dios, ayúdame a humillarme delante de ti y bajo de tu palabra y escuchar lo que está diciendo mi hermano para que me pueda cambiar mi vida, para que sea más como Cristo. Y esa pregunta creo que es muy importante porque muchas veces creo que nos hemos desviado mucho. Y si Jesús quisiera corregir tu doctrina o tu vida, ¿cómo supones que lo haría? Y muchas veces yo creo que la respuesta normal, común de un creyente en una iglesia es, bueno,
Al leer la Biblia, yo escucho como una voz casi audible y Dios me va a corregir. Pero la verdad es que no crees que Jesús ocuparía los mismos pastores y maestros que Él constituyó en la iglesia precisamente para perfeccionarte, para que estés yendo y creciendo hasta la madurez de Jesucristo. Entonces, debemos esperar que cuando escuchamos la palabra de Dios por medio de los ancianos que Cristo ha puesto en nuestra iglesia, que debemos escuchar algo, que debemos aprender algo, que debemos recibir una corrección, que Dios esté corrigiéndonos y dirigiéndonos para que seamos más como Cristo por medio de estos pastores y maestros. Al mismo instante sabemos que son nuestros hermanos. Así que eso requiere la humildad de decir, yo sé que son mis hermanos, que son mis iguales, no son más importantes, no tienen más gracia que yo, son mis hermanos, pero son los que Jesucristo ha puesto en mi vida precisamente para capacitarme, para enseñarme, para corregirme, para que yo sea más como Cristo. Y eso no solamente de los miembros hacia los ancianos, pero dentro de los ancianos también. Cuando yo estoy en mi iglesia, yo estoy escuchando, mi pastor, él está enseñando, entonces es muy fácil decir que yo no lo hubiera dicho así, o tal vez de otra forma, pero yo digo, no, Jesús me dio a este pastor, a este anciano, para enseñarme la palabra de Dios. Así que yo debo ser humilde y receptivo a la palabra de Dios, porque es la forma que Jesús ordenó para corregirme, para que yo creciera más a la semejanza de Cristo. Entonces creo que debemos en esta manera cuidar a nuestros ancianos, orando por ellos y también sometiéndonos a ellos, no solamente diciendo que cualquier cosa que digan, ya, perfecto, ya, sí, pero exigiendo que lo que están enseñando sea de la palabra de Dios, pero con la humildad de decir que Jesucristo los ha puesto en mi vida para corregirme, para enseñarme. También creo es necesario, cuando sea necesaria, que la iglesia local debe disciplinar a sus ancianos. Entonces, como miembros del mismo cuerpo, entonces ellos también están sujetos a la misma disciplina de la iglesia, la cual es otro tema completamente, pero tiene que ver con sacar o quitar este reconocimiento como creyente por la falta de arrepentimiento por un pecado. De nuevo, la disciplina, debemos recordar que no estamos esperando la perfección, porque no hay ninguna persona que sea perfecta. Pero, y de nuevo, vuelvo a esta idea, si exigimos que sean perfectos, entonces tienen que renunciar o esconder sus vidas. Y no queremos ninguna de estas opciones. Queremos que nuestros ancianos se abran sus vidas, que ellos también estén creciendo, y por eso necesitamos tener como un ambiente en que podamos hablar francamente, abiertamente de nuestras vidas y ayudarnos mutuamente a seguir a Cristo. Pero creo que los ancianos deben ser ejemplos de arrepentirse y luchar contra el pecado, en un buen sentido. Y bueno, voy a tratar de contar una historia de mi niñez. Creo que yo tenía como, debe ser 8, 9 años, no sé. Bueno, era muy chico, muy joven, pero esta memoria está pegada en mi mente. Y lo que pasó en una reunión de miembros en la iglesia donde me criaba, un anciano estaba presentando algo y otro anciano, yo no sabía en ese momento, pero otro anciano estaba sentado y él decía algo en contra de lo que pero estaba hablando casi a sí mismo, entonces hablando en voz muy, muy baja. Otro anciano le escuchó y le confrontó después y dijo, hermano, lo que estaba diciendo, esta actitud no era correcto. Bueno, eso es fuerte, ¿no? Que un anciano corrigiendo a otro anciano así. También, el primer anciano se dio cuenta de que estaba mal
se arrepintió y dijo, hermano, tiene toda la razón, gracias por decírmelo, yo voy a pedir perdón del otro hermano, que el otro anciano que no sabía lo que había pasado. Y después ese hermano, el anciano, entonces frente a todo, dijo, mira, hermanos, no sé si ustedes me escucharon, probablemente no, pero yo tenía una mala actitud contra mi hermano y yo quiero pedir su perdón. Y los dos, entonces, le dieron perdón. Había un momento muy tierno y para mí, un niño, eso me pegó en la mente. ¿Por qué? Porque fue un ejemplo perfecto de el arrepentimiento como debe ser. Entonces, ese hermano había pecado, sí o sí, él pecó. Y podemos decir que no fue nada malo, no fue grave, nunca, casi nadie escuchó, pero él tomó la responsabilidad de arrepentirse públicamente y exponerse. Y la respuesta de la membresía no fue como, oh, qué malo, dijo, wow, eso es un buen ejemplo de arrepentirnos. Debemos arrepentirnos constantemente porque estamos pecando constantemente. Así que los ancianos deben ser ejemplos del arrepentimiento y también de luchar contra el pecado. Entonces, deben ser los primeros que dicen, bueno, yo estoy en contra del pecado, yo estoy viviendo la tentación, pero yo quiero enfrentarlo, yo quiero cortar lo malo de mi vida, yo quiero obedecer a Cristo y yo quiero la ayuda de mis hermanos en la oración, en rendir cuentas, en cualquier cosa. Entonces, los ancianos deben ser ejemplos de arrepentirse y luchar contra el pecado. Pero si sea necesario en un momento, el ministerio público, creo, requiere la responsabilidad pública. Primero de Timoteo 5, 19 y 20, creo que son los únicos que hablan directamente, pero dice Pablo a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. 2 puntos que quiero destacar y primeramente es que más o menos sigue el mismo patrón de la disciplina que Jesucristo dice en Mateo 18, ¿cierto? Como una acusación después con testigos y una persona que persiste en pecar, que no quiere arrepentirse, entonces sigue escalando el asunto hasta que necesita una reprensión pública. Y dice que ellos repréndalos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, es decir, que un pecado público, un cargo público requiere como la rendición de cuentas públicas. Y creo que debemos ver esto también. El ministerio público requiere la responsabilidad pública. Creo que una situación puede ser un poco única, pero creo que es necesario pensar en eso para cuidar a nuestros ancianos. La disciplina de la iglesia es una forma de corregirnos y para ayudarnos a restaurar, a ser restaurados y arrepentirnos y volver a la comunión como debemos. Entonces creo que debemos y podemos pensar en todo eso, estar sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Debe ser una descripción de la vida dentro de la iglesia local, que estamos reconociendo a nuestros ancianos como los que están en este oficio por Jesucristo mismo, para corregirnos, para ayudarnos, que tenemos una actitud de humildad los unos con los otros, no solamente los miembros, pero también los ancianos revestidos, dice, de humildad. Entonces, la formación de ancianos, el propósito de la iglesia es capacitar a sus miembros para que sean semejantes a Cristo, es lo que estamos haciendo en todo momento, así que debemos enfocar esta capacitación en los ancianos para el futuro. Y también cuando pensamos en el cuidado de los ancianos, debemos recordar que ellos también son miembros del cuerpo de Cristo y debemos tratar con ellos como estamos o como debemos estar tratando con nuestros hermanos en Cristo.